I remember flying over this incredibly flat, wet territory with floating islands, and I thought to myself, where the hell are we? Like all good stories, the road is long, from where Doug and I started to where we are here in the middle of Iberá. We were business people before, Doug having started the North Face and then Esprit, and I started working for Yvon and Melinda Chenard, and we started Patagonia Company. In the early 90s, we both decided to leave that life and dedicate ourselves to protecting those things that we had come to love through our world of climbing and skiing and hiking. We got started in Chile and created what is today called Pumalín National Park. And in 1997, someone invited us to come to northeastern Argentina and see if they might interest us in working here. And one of the stops was to the center of Iberá wetlands. We land out in what we came to know as San Alonso. I stepped out of the plane and thought, this place is hot, there were bugs, there were no landmarks. The only thing I wanted to do was get back on that plane and get out of here. But Doug really, just in those few hours, saw something that he never forgot. A month later, Doug came back and actually bought San Alonso, much to my surprise. And that's how we got started in the conservation of Iberá wetlands. As we began to work here, it was so evident, so quickly, that this was a gold mine of biodiversity and that much of it had gone extinct. And that's where we really began to open up a whole new area of our work, which was the rewilding of the places that we were trying to conserve. It was at this point when we began looking for people who had the inspiration, the background, and interest to join us in creating what eventually became our rewilding project. Conocí a Doug cuando estaba trabajando en parques nacionales. Mi función en parques era crear áreas nuevas y asesorar a las provincias para la creación de sistemas de áreas, y apareció este señor que soñaba con hacer parques nacionales, que había donado el Parque Nacional Monteleón, a decir que quería trabajar en Iberá. Obviamente que para mí era el sueño más grande que podía tener, y no solo eso, sino que me invita a Pumalín. Ya decidí a trabajar con él para crear el Parque Nacional y volamos sobre las montañas, sobre esa selva, sobre ese mar. Y era como estar en el cielo, no sabía si estaba viva o muerta, si había logrado llegar a alcanzar la máxima felicidad. Y bueno, y todo se dio mejor incluso que lo soñado. En el año 2005 yo estaba viajando por Pumalín en el sur de Chile. Este era el primer parque creado por Conservation Land Trust en Sudamérica. Me llamó la atención la calidad del lugar. Y recuerdo estar en un pequeño café que ellos tienen en Caleta Gonzalo, hermoso, y estar ahí me encontré con un libro que ponía Conservation Land Trust, los primeros 10 años. Mirando esas páginas me encuentro con que querían reintroducir 6 especies de mamíferos, algo que nadie había intentado en Sudamérica y que era algo inaudito incluso para el continente americano. Lo primero que pienso es, vaya, esta gente están locos por querer hacer algo así, y luego inmediatamente pensar, esta gente puede hacerlo, o sea, tiene la capacidad para hacerlo. Y ahí es cuando me planteé, bueno, wow, sería bueno trabajar en algo así. CLT es una fundación básicamente de tierras, de conservar territorios a través de parques nacionales. Hemos trabajado en Monteleón, en Iberá, en Impenetrable, y vamos hacia la ampliación del Parque Perito Moreno y la creación de Parque Patagonia, un binacional en Patagonia. Pero ahí no termina el desafío comienza y se vuelve importante cuando estos parques pueden ser restaurados en su totalidad con rewilding, y eso es lo que esperamos para Iberá. Desde el principio, el programa de rewilding o de reintroducción de fauna fue parte de algo más grande, era el gran proyecto Iberá. Eran como 3 patas. Por un lado, traer de vuelta la fauna que se
que había desaparecido, por otro lado generar el gran parque que mantuviera toda la biodiversidad a largo plazo y luego conectar esto con las comunidades locales para que se beneficiaran directamente de ambas cosas, de la fauna y del parque. Cuando empezamos a trabajar en Iberá, lo primero que hicimos fue recurrir a la gente del lugar porque son los que mejor conocen, los que más cariño tienen por su territorio, y si ellos entienden nuestro trabajo y toman el mando y toman el liderazgo y se convierten en los guardianes, podemos estar seguros de que el legado está a salvo. Cuando CLT me encomienda armar un equipo de agentes de conservación, conociendo mínimamente el terreno, yo automáticamente imagino un grupo de ibereños, de lugareños, conocedores del lugar, de la historia, de la geografía, de la cultura, de los tiempos, de los códigos, cosa que es súper importante para poder manejar esta inmensidad de hectáreas que tenemos hoy día. La provincia de Corrientes sufrió el peor proceso de pérdida de fauna del norte de Argentina. Es un lugar que tuvo una colonización europea muy temprana por el Imperio Español y donde durante siglos había habido un proceso de caza y de transformación de hábitats que hizo que desaparecieran toda una serie de animales que vivían ahí en la zona. Cuando empezamos con el programa de restauración de fauna en Iberá, prácticamente todo estaba en contra. No había experiencia previa de reintroducción de fauna en Argentina. Recuerdo hablar incluso con científicos, con conservacionistas y explicarles lo que queríamos hacer y algunos decir que no creían en las reintroducciones. Entonces había que convencer a autoridades, académicos y la sociedad de que tenía sentido algo tan ambicioso como traer de vuelta la fauna que había desaparecido. En ese sentido, ¿cómo empezar algo tan complicado como traer de vuelta al menos 6 especies de fauna extinta? Lo que decidimos es empezar con la especie más sencilla, y esta resultó ser el oso hormiguero. En los montes del norte del país, la gente sale a cazar con sus perros. En estas sesiones de cacería, la gente se encuentra con el oso hormiguero. Para que los osos no lastimen a los perros, la gente termina matando a los osos. Durante el invierno, las osas andan con sus crías en la espalda. Los pobladores, al encontrar la cría, le da lástima y las llevan a su casa para intentar criarla. Nosotros, mediante nuestra red de colaboradores, nos enteramos de esta situación. Así que visitamos a la gente, le explicamos de nuestro proyecto y de la posibilidad que le podemos brindar a ese osito de vivir en libertad. El Centro de Rescate es un lugar donde recibimos los ositos que son rescatados del norte de la Argentina, que es la zona donde actualmente todavía quedan osos. Son animales que, si no estuviera este proyecto, terminarían muriendo. Entonces, estamos logrando un doble objetivo: salvar animales que no tienen destino y, de paso, generar una nueva población. Anoche recibimos un osito, debe tener un mes de vida como mucho. Lograr que ese animal pueda salir adelante y estar sano y estar apto para poder liberarlo, ese es como nuestro objetivo en esta etapa. Y después ver que ese animal está libre y está en el campo y es parte de una población incipiente, es lo que para nosotros nos termina de dejar tranquilos de que las cosas se están haciendo bien. Esta semana hemos liberado a Añá, después de un mes en el corral de Presuelta. Los animales llegan a la isla, ahí los alimentamos de la misma forma que se alimentaban en la estación biológica. Cuando vemos que el animal está tranquilo, se ha adaptado ya a su nuevo hogar, abrimos las puertas del corral y el animal es libre. Durante 2 años los monitoreamos, semanalmente los visitamos, revisamos el arnés, comprobamos que todo está bien, que el animal esté en condiciones adecuadas de salud. En el caso de las hembras, a partir del 2.5 años, 3.er año, comenzamos a seguirlas con mayor frecuencia si cabe para chequear que las crías empiezan a nacer.
El poder mostrar resultados concretos del oso hormiguero sirvió, por un lado, para validarnos ante la comunidad conservacionista y científica, pero sobre todo nos abrió las puertas para trabajar con otras especies, fundamentalmente para empezar a trabajar con el venado de las pampas, que era un animal mucho más amenazado en el país y de mayor perfil de conservación. Los venados de las pampas eran de los mamíferos más abundantes de la Argentina. Habían cientos de miles que habitaban los pastizales, las pampas del sur de Sudamérica. Fueron empujados por las actividades humanas hasta que llegaron a quedar solo 2000 de ellos en Argentina. Afortunadamente quedaban unos pocos de ellos en la provincia de Corrientes, lo que nos permitió hacer un proceso de captura de animales que estaban todavía en la misma provincia, pero en propiedades privadas que estaban siendo transformadas muy rápidamente a plantaciones de pinos exóticos y cuyo hábitat iba a cambiar para siempre. Entonces esto se convirtió también en una especie de operativo de rescate de los venados desde zonas privadas que no tenían un estatus de conservación hacia lo que iba a ser un parque nacional mantenido a perpetuidad. Sin duda, tener una reserva como la que tenemos aquí en San Alonso, con estos ejemplares en una zona controlada, monitoreada diariamente, es una seguridad, un comodín que tenemos ahí como para proteger la especie. Una vez que ya teníamos poblaciones establecidas de oso hormiguero y de venado de las pampas, esto nos dio muchísima credibilidad frente a las autoridades de fauna y abrió la puerta para trabajar con otras especies. Al mismo tiempo, esto nos permitió ir creando cada vez más un equipo con experiencia. Y ahí es cuando entra Sebastián Di Martino como biólogo con experiencia en manejo de áreas protegidas y en fauna. Inmediatamente empezamos a planificar la reintroducción en paralelo de tapires y pecaríes, que son dos especies de herbívoros grandes que habitaban en la zona. Los tapires y los pecaríes son comunes todavía en algunas zonas de Argentina, pero han perdido más del 50% de su área de distribución en nuestro país. Nosotros traemos animales de zoológicos y centros de rescate de fauna y los reintroducimos en la naturaleza. Este es un trabajo muy complejo porque estos son animales domésticos o semidomésticos a los que hay que entrenarlos para que encuentren comida, para que encuentren refugio, en definitiva para que puedan sobrevivir en la naturaleza. Los pecaríes empezamos el año pasado, hasta el momento liberamos 2 grupos, le hacemos un monitoreo continuo. Creemos que por ahí la etapa todavía es un poco dura y no consiguen el alimento necesario o no saben dónde buscarlos. Entonces aún les seguimos suplementando, pero la idea de suplementar ahora es que ellos pasen el invierno con más fuerza y ver si alguna de las hembras está en gestación, que las crías se puedan desarrollar bien y paran crías fuertes. Ahora nosotros nos quedamos con los pecaríes tomando localizaciones para saber naturalmente dónde ellos deciden estar sin interferencia de nosotros. Los tapires son los mamíferos silvestres sudamericanos más grandes. Nosotros trajimos a 7 individuos el último año a Iberá y acá estamos con la hembra que dio a luz al primer cachorro silvestre de la provincia de Corrientes en los últimos 50 años. Los guacamayos rojos, una especie espectacular de aves, habían habitado toda la parte de Corrientes en tiempos históricos y de hecho se habían extinguido por el 1800, hacía mucho tiempo. Eran animales que por su plumaje llamativo habían sido perseguidos, comercializados desde la época colonial. Pero además los guacamayos son constructores de bosques, son animales que dispersan frutas de un lugar a otro y estaban completamente ligados a la restauración de los bosques del norte de Iberá. Así que empezamos trabajando con ellos y eso trajo nuevos desafíos, porque teníamos que trabajar con animales cautivos. No solo habían nacido en cautiverio, sino que prácticamente no sabían volar, porque venían de encierros muy pequeños. Esto supuso todo un proceso de entrenamiento con los animales para que pudieran aprender a volar, identificar los frutos nativos, escaparse de depredadores, vivir en vida silvestre. Los animalitos estos vienen de zoológicos y no saben volar, no saben cómo convivir en el ambiente que los rodea. En la cuarentena se ve si no tienen alguna enfermedad o algo que se nos presente, si están bien, si están perfectos, los traemos para acá
y empiezan su entrenamiento para poder ser libres. El fin de todo este entrenamiento es que estas aves estén listas para poder vivir en estado salvaje. Por un lado, que puedan volar entre todos estos parches de monte que hay acá en Iberá, porque van a tener que volar bastante distancia para poder encontrar su comida, y también a reconocer ese alimento. En cada extremo hay un comedero que se abre a distancia por nosotros alternadamente. Están asociados a unos estimuladores, que son unas cajitas que tienen luz y sonido. Entonces cuando está abierto un comedero, se prende una luz y se escucha un sonido. Entonces los guacamayos saben que cuando eso está sucediendo, tienen que volar para ahí para obtener su recompensa. La clase de entrenamiento que estamos haciendo es que aprendan a comer frutos nativos. Estos frutos los colectamos de los bosques que hay en esta zona y se los presentamos sea en las ramas mismas de los árboles que cortamos y ponemos adentro de la jaula o en la bandeja. Estas aves generaron un montón de expectativas en las localidades vecinas de Iberá, no solo porque es increíble verlas volar libres, sino porque también se han convertido en un recurso importantísimo para actividades de ecoturismo. En el Iberá no solo tenemos que traer de vuelta los herbívoros y las otras especies de la base de la cadena, como pueden ser el oso hormiguero, el venado de las pampas, los tapires, los pecaríes, sino es sumamente importante traer de vuelta al predador tope, el yaguareté, porque si esto no está, el ecosistema no es saludable. Y no hay mejor lugar en Argentina para hacer este trabajo que Iberá. Iberá tiene todo, tiene espacio, tiene las presas, tiene el ecosistema para que el experimento sea un éxito. El jaguar tenía un área de distribución muy amplia en Argentina, pero a fines del siglo XIX ese área comienza a reducirse y hoy solo sobreviven 200 ejemplares en nuestro país. Se ha convertido en una especie críticamente amenazada. La reintroducción del jaguar siempre fue parte de la visión del proyecto Iberá. Pero empezar a trabajar con jaguares implicaba un desafío completamente nuevo. Son animales como grandes predadores que típicamente o son odiados o son amados. En el caso de Corrientes descubrimos que hay una identificación patriótica de la gente de Corrientes con el jaguar o el yaguareté, como se llama acá localmente, porque lo ven como parte de su patrimonio histórico y natural. Eso nos ayudó muchísimo. El yaguareté es la especie más representativa de la historia correntina. Si uno le pregunta a un correntino con cuál de todos estos animales se siente más identificado, y es con el yaguareté, porque es como que el yaguareté es fuerte, es bien macho como el correntino. No había experiencia previa de trabajo con estos animales en reintroducción. Tuvimos que visitar otros proyectos en el mundo, tuvimos que traer especialistas y al final lo que se decidió es crear un programa de cría in situ para traer animales de cautiverio que pudieran generar las crías que vivieran en vida silvestre. La construcción del centro de cría de yaguaretés tomó 3 años de trabajo en mitad de una isla donde solo se podía llegar por aire o por agua. Los 3 años peores del Niño, lluvia sin parar, y si no hubiera sido por los trabajadores locales, los gauchos del Iberá correntinos, que se pusieron a los hombros la tarea y la sacaron adelante, esto no hubiera pasado. Y había momentos donde llovía tanto que ni siquiera los tractores podían entrar en la zona. Tuvimos que traer carros con bueyes. Increíble el trabajo de la gente local, y una de las cosas más lindas de este proyecto es que muchos de ellos que construyeron el centro de cría de yaguaretés hoy en día son guardaparques que van a trabajar para la nación en el Parque Nacional Iberá. En Iberá tenemos un gran centro de reproducción de jaguares donde ya tenemos 2 hembras y 2 machos. Algunos de los animales provienen de Brasil o de Paraguay. Lo que esperamos es que estos animales se reproduzcan y si una de las hembras queda preñada, la movemos a un gran corral de 1,5 hectáreas donde ella va a tener los cachorros y va a criar esos cachorros sin contacto con los humanos para que esos cachorros sí puedan ser luego liberados a la naturaleza. En el momento de la independización, los cachorros que ya son subadultos pasan a vivir en el corral más grande que tenemos. Entonces en este corral van a encontrarse con mayor tamaño de presas y todos los diferentes ambientes que hacen que puedan lograr a tener una conducta silvestre. Este ambiente es muy interesante porque incluye las 4 características de Iberá: el pastizal alto, el monte correntino enorme que tenemos acá atrás, una zona de pastizal más corto en la costa del Estero y una laguna natural ahí al fondo.
Cuando llegó el primer jaguarete a Iberá, la respuesta de la gente fue increíble. La gente en San Miguel, los chicos de la escuela, los vecinos, lo estaban esperando en las calles, como quien espera a una estrella, como quien espera a un pariente que se ha ido de la provincia hace mucho tiempo. El Parque Iberá va camino a ser uno de los destinos ecoturísticos más importantes de Argentina y Sudamérica. Integra el corredor norte de Argentina junto a otros parques nacionales y el rewilding es la herramienta fundamental para diferenciarse de otros lugares. Acá no solamente hay paisaje y naturaleza, sino que hay proyectos de reintroducción de especies que completan un ecosistema natural para atraer a turistas y visitantes. Ojalá con este Iberá, agua brillante, podamos captar la atención del mundo entero para que vengan a ayudarnos a proteger y a cuidar tanto lo natural como lo cultural que tenemos. Cuando empezamos a trabajar acá en Iberá, la gente nos tenía miedo. Nos tenía miedo porque compramos mucho campo, porque veníamos con propuestas nuevas, soñadoras. Creía que esto tenía dobles intenciones, pero el hecho de donar las tierras, de entregarles a parques nacionales, lo mismo con tener las 5 especies ya presentes, da mucho orgullo y bueno, ya no nos tienen miedo, pero creen que son un poco loquitos, pero está todo bien con eso y bueno, esperemos seguir trabajando. Si yo pienso en todo lo conseguido, más allá de las poblaciones restablecidas de fauna, me fijo en el equipo que se ha ido creando estos años. Un equipo con correntinos, con gente de otras partes de Argentina, incluso gente de otros países. Pienso en Sebas como coordinador del equipo, planificando nuevas reintroducciones en Iberá y en otros lugares. Y también me fijo en los guardaparques. Los gauchos del Iberá correntinos que se pusieron a los hombros la tarea y la sacaron adelante, y la sensación que tengo es, este es el principio de algo realmente grande, esto todavía va a ir a más. Here we are on the day we're bringing yet another jaguar to San Alonso, to the Jaguar Breeding Center. This is a big day for us. This represents more work than we could ever have imagined. I'm amazed by what these teams have accomplished. But then I turn around and I look forward and I think, oh my God, we have so much to do. At least now we know so much more. We work more wisely. We work with more confidence because that's what 25 years of results give you. And I think back to 1997 when Doug and I first came here, and I couldn't wait to get back in the airplane and take off again. And who would have guessed that this would become the very place, the heart of where we learned the most? Thank God Doug saw what he saw, and I marvel at how prescient he was in what could happen here, what he saw those first days in San Alonso.